Buenas tardes, estudiantes, que tengan una excelente tarde. Vamos a continuar en esta semana con un nuevo tema muy importante, pero antes recordarán que la clase de la semana pasada, el tema fue la influencia de la civilización griega en la cultura occidental. El deber era de observar bien el video para que usted pueda contestar la pregunta que se refiere al aporte más importante que hicieron los griegos a la cultura occidental. Bien, recuerden pues que los deberes deben de ser pues realizados en su fecha actual, para que usted no se atrase y así pueda pues presentar en adelante su portafolio con todos los temas que les han mandado sus maestros. Bueno, señores, vamos a comenzar con el nuevo tema de esta semana. El nuevo tema de esta semana es muy importante. Su tema es la reforma la reforma y la ilustración. En esta semana vamos a ver qué es la reforma. Movimientos que se dieron en Europa Occidental, sí, para mejorar las condiciones de vida de los europeos. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es la reforma? La reforma fue un movimiento religioso que a lo largo del siglo XVI se extendió por Europa del Norte contra las autoridades papal, que concluyó con la incisión de la Iglesia Católica y el nacimiento de las iglesias protestantes. Los sacerdotes de aquella época tenían una formación deficiente para atender las necesidades de sus feligreses. No sabían latín, recitaban textos que no entendían. El Papa se preocupaba más por las artes, la guerra y la política que de cumplir con sus obligaciones pastorales. Los monarcas reforzaron su poder mientras que el Papa se debilitaba. Recuerden que su política era la monarquía, ¿no? Y el Papa era el que mandaba. Con la reforma va a cambiar muchas cosas, por su palabra mismo lo dice. Vamos a ver las causas de la reforma. ¿Por qué se produce la reforma? Tenemos por la corrupción del clero, en especial el del Roma, o sea, la iglesia, la corrupción más se preocupaba por el arte, por sus tropas, por las guerras, que por los feligreses, por la situación de los feligreses. Otro punto, el humanismo que reivindicaba la libertad humana. ¿Qué era el humanismo? La palabra lo dice, ser más humano. Los papas no practicaban esto. Otro punto, la reducción del poder del Papa ante la monarquía. Debido a tanta corrupción del clero, el Papa va a bajar su poder y va a sobresalir la monarquía. La crisis económica de Europa, generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América. Esto afectó a la nobleza alemana, sobre todo, que vio en las riquezas de la iglesia una oportunidad de recuperar su estatus económico. Otro punto, la burguesía. ¿Qué eran los burgueses? Los burgueses eran una sociedad, era una clase social dominante de la época.
Entonces, la burguesía veía en la Iglesia Católica un obstáculo para extender sus redes comerciales y bancarias. Otro punto, se apoyaron la creación de iglesias nacionales para promover el enriquecimiento como señal de salvación. Bien, estas fueron las causas de la reforma. Recordemos que la reforma, ¿qué es la reforma? La reforma pues, fue un movimiento que se produce en Europa para mejorar las condiciones de vida de los feligreses. Bien, vamos a continuar. Surge un personaje muy importante durante la reforma que va a terminar con esto. Se llama el luteranismo. Su figura principal fue Martín Lutero. Pues Martín Lutero critica a la Iglesia por el cobro de indulgencias. ¿Qué fueron las indulgencias, señores? ¿Qué eran las indulgencias? Indulgencia significaba el perdón, es el perdón total o parcial de los pecados cometidos. Las indulgencias pueden ser concedidas por el Papa y los obispos a los fieles que realicen acciones reparadoras como donaciones, peregrinaciones y oraciones. O sea, que la Iglesia convirtió a las indulgencias, o sea, el cobro de dinero, en un medio para obtener abundantes recursos económicos que estaban destinadas a la edificación de basílicas y palacios episcopales, pero también enriquecía a las cortes papales y a la jerarquía eclesiástica. Fíjense ustedes que en nada no nombra pues ayudar, el cobro de las indulgencias era para ayudar a los feligreses, sino para bien ostentar, arreglar sus palacios, sus basílicas, que esto va a enriquecer pues entonces a las cortes papales y a la jerarquía eclesiástica. Como les decía, surge Martín Lutero. Lutero va a criticar a la Iglesia por el cobro de las indulgencias. Lutero fue apoyado por la nobleza alemana, sacerdotes y monjas. Fue desterrado por el emperador Carlos V y excomulgado por la Iglesia Católica. Miren ustedes la acción, el beneficio que era para los feligreses, pero sin embargo, Martín Lutero va a ser desterrado por el emperador Carlos V, y va a ser excomulgado de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? Que la nobleza apoya a Lutero, ya que la reforma otorgaba mayor poder, pero sin embargo se aplicó en todo el territorio. O sea, va a ser apoyado Lutero por la nobleza. Bien, luego que surge la figura de Martín Lutero, vamos a ver a unos personajes que van a ser, como se dice, las luces para este siglo, para el siglo XVI y XVII. Van a surgir estos personajes en donde va a dar luces a este siglo. ¿Por qué? Con sus pensamientos. ¿Por qué eran los ilustrados? Era un grupo de filósofos que elaboró mediante sus aportaciones el pensamiento ilustrado, que la mayoría de ellos fueron franceses. Ahora, ¿cuáles fueron los postulados que hacían los ilustrados? Los postulados de la Ilustración son difundir ideas racionalistas, o sea, fundados por el principio de la razón. 2, transmitir ideales filosóficos, el amor, la naturaleza, la felicidad y la fraternidad.
Y por último, la religión como un eje natural, pero basado en la razón, como les decía. ¿Ya? En la religión, pero basado en la razón. ¿Cuáles fueron estos ilustrados? Tenemos a 3 personajes que sobresalieron. Voltaire, nacido en 1694 a 1778, cuyo seudónimo fue Voltaire, fue su seudónimo. Su nombre fue Francois-Marie Arouet, que defendió la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir libertad de pensamiento? Que usted tenía libertad, era libre de tener sus propios pensamientos y manifestarlos, y ser tolerantes, que de otra persona debía de aceptar sus ideas, así sea que no estén a favor de ellas, pero ser tolerantes, es decir, respetar la libertad de pensamiento de otra persona. Otro de los ilustrados fue Charles de Secondat, o barón de Montesquieu, de 1689 a 1755. Este señor propuso un Estado basado en la división de poderes. Sería lo mejor poderes, es como ahora tenemos el ejecutivo, legislativo y judicial. Otro personaje fue Jean-Jacques Rousseau. Definió conceptos de soberanía nacional y contrato social. Ya, el contrato social. Bien, señores, estos fueron los 3 personajes que sobresalieron como los ilustrados, que dieron nuevas ideas, nuevos pensamientos a la época. Ya que, como les decía, con el cobro de las indulgencias, que va a ser muy criticado por Martín Lutero, va a cambiar un poco la situación de la religión. ¿Y qué eran las indulgencias? Como les decía, es el perdón total o parcial de los pecados cometidos. O sea, usted cometía algún pecado, robaba, quién sabe, o algún crimen, era perdonado. Podría ser, el perdón era total o parcial. Ahora, la Iglesia convirtió a las indulgencias en un medio para obtener abundantes recursos económicos destinados a la edificación de basílicas y palacios, y también enriqueció aportes papales. O sea que el perdón era, tenía que ser pagado, o sea, dar alguna indulgencia, o sea, darle a la Iglesia algún recurso económico, pero no para arreglar la situación del feligreses, sino más bien destinada a la edificación de basílicas y palacios. Esas eran las indulgencias. Bien, señores, este ha sido el tema de hoy. Tenemos un video, vamos a verlo con mucha atención. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg
95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver, todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida. Y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero, por una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incógnito. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias: Zuinglio, Calvino,
Incluso el monarca inglés, Enrique VIII, aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso, todo lo contrario. El Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Bien, señores, miren, muy interesante este video sobre la reforma y los ilustrados. Bien, señores, tenemos un deber que realizar. Dice, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué es la reforma? 2. ¿Quién fue Martín Lutero? Y 3. ¿Cuáles fueron los principales aportes del pensamiento ilustrado? Ya, ahí tienen pues para contestar en las guías positivas, tienen todos los temas para que ustedes puedan contestar estas preguntas. Bien, señores, espero pues que hayan puesto mucha atención a la clase y pues realicen sus deberes. Pues nos vemos hasta la próxima. Cualquier inquietud pues me mandan por WhatsApp. Gracias.